Buen día, chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que son las clases de Excel. Entonces, hace 8 días quedamos en lo que son las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, y hoy vamos a dar continuidad a distintas fórmulas de Excel. ¿Listo? Vamos a aplicar hoy 4 o 5 fórmulas distintas. Bueno, vamos a empezar con lo que es la fórmula de contar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la fórmula de contar? Vamos a insertar aquí un cuadro de texto. Básicamente la fórmula de contar lo que nos hace es que nos cuenta una cantidad de datos numéricos que se encuentren en un rango. ¿Cómo así datos numéricos que se encuentren en un rango? Eso hace referencia a que si yo tengo una cantidad, una serie de datos acá, datos 1, aquí datos 2, si yo tengo en este momento acá una serie de datos, listo, y acá otra serie de datos, entonces lo que nos hace la fórmula es que nos cuenta la cantidad de datos numéricos que se encuentran dentro de un rango. Puede ser una columna o puede ser ya varias columnas, ¿listo? Entonces vamos a aplicar la fórmula. La fórmula decimos que es contar, ¿listo? Vamos a colocarla aquí de manera... Los títulos vamos a colocar resaltados o con colores para que detecte que sean títulos. Vamos a colocar todo dentro de cuadros o resaltamos simplemente las líneas guía y vamos a aplicar la fórmula en este momento acá. Entonces lo que nos va a salir cuando nosotros apliquemos la fórmula es que nos cuenta la cantidad de datos numéricos que tenemos en este momento en estas dos o en esta sola columna. Entonces vamos a hacer la aplicación de la fórmula en este momento acá. Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? De la siguiente manera, le damos igual, contar, abrimos paréntesis y con clic sostenido seleccionamos todo el rango que queremos que nos cuente o nos deje dentro de la fórmula. Cerramos paréntesis y le damos enter. Si nos damos cuenta, nos ha aparecido el número 6. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente 6 celdas de una columna con datos numéricos. ¿Listo? Si nosotros venimos y replicamos la fórmula acá, nos va a contar que tenemos 6. ¿Listo? Esa fórmula también nos sirve para ¿qué? Para contar varios datos en distintas columnas, no en una sola, sino en varias columnas. Vamos a aplicarla aquí en la de abajo. Entonces, igual, contar, abro paréntesis y voy a tomar dos columnas. Entonces le digo simplemente cierro paréntesis después de seleccionar el rango y me va a decir que ya hay 12 datos. Si se dan cuenta, chicos, lo puedo hacer también de manera distinta. O sea, si yo tengo un dato acá, tengo otro acá, tengo otro acá y quiero que me dé los datos en esta celda totalmente alejada, cuando sus valores están totalmente alejados, también lo puedo hacer. Simplemente me ubico en la celda, igual, contar, abro paréntesis, selecciono el primer dato, punto y coma, selecciono el segundo dato, punto y coma, y selecciono el tercer dato y cierro el paréntesis y le digo enter y me tiene que decir que es 3, ¿listo? Me cuenta los datos numéricos que hayan dentro de las celdas que yo asigne en la fórmula, ¿listo? Ahora vamos a mirar qué pasa cuando nosotros venimos y le cambiamos un dato numérico por un dato literal, por una letra, un dato alfabético. Le decimos que A y si nos damos cuenta ha cambiado su valor a 5. Si venimos y quitamos este último valor y colocamos una T, nos ha cambiado también a 5. Entonces dense en cuenta que la fórmula contar nos cuenta que solo datos numéricos, no nos cuenta datos literales o datos alfabéticos. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que sería la fórmula de contar. Me cuenta la cantidad de datos numéricos que hay dentro de un rango o dentro de varias celdas. La siguiente fórmula que vamos a ver se llama la fórmula contará. ¿Listo? Vamos a volver a bajar esto con números, como lo tenemos anteriormente, y venimos y seleccionamos los datos. Control C para copiar, vengo acá, Control V para pegar, ¿listo? Entonces, esta fórmula ya se llama la fórmula contará, contará, ¿listo? Totalmente distinta a la fórmula de contar. Entonces se van a dar cuenta cómo funciona la fórmula de contará. Es igual a contará, abro paréntesis,
abro paréntesis, selecciono el rango que quiero que me cuente y cierro paréntesis y le digo enter. Ya me quedo aquí mal. Entonces selecciono el rango que quiero que me determine, me quede dentro de la fórmula y le digo enter. Me va a salir que tenemos que la respuesta es un 6 en la fórmula de contar A, e igualmente en la otra columna también es un 6. Pero miren qué pasa cuando yo vengo y hago el cambio ya de un número por una letra. Le digo a este que va a convertirse en una D y le digo a este que va a convertirse en una T. Sigue contándome los datos numéricos y literales. Al contrario de lo que pasaba con la fórmula de contar, la fórmula contará ya me cuenta los datos literales o los datos alfabéticos que yo tenga dentro de un rango, ¿listo? Igual que la fórmula de contará, también puedo tomar varias columnas o simplemente puedo tomar celdas independientes, ¿listo? De igual manera me las va a contar. Vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces le decimos que queremos que nos cuente exactamente acá, contar igual a contará, y que queremos que nos cuente, abrimos paréntesis, los datos de estas dos celdas, y cerramos paréntesis y le decimos enter. Me va a decir que son 12 datos, independientemente que yo siga cambiando números por letras, me va a seguir contando números y letras. Entonces voy a hacer el ejemplo ahora con distintos datos, 3, 4 y 6, totalmente alejados uno de otro, y vamos a hacer el conteo acá. Entonces igual contará, abro paréntesis, cuento 1, punto y coma, cuento el siguiente, punto y coma, cuento el siguiente y cierro paréntesis y le digo enter. Me va a decir que son 3 datos los que yo tengo, pero des en cuenta qué pasa si yo vengo y lo cambio por una letra. Me sigue saliendo que el contador va a generar un 3 de respuesta, o sea, me cuenta números y letras también. ¿Listo, chicos? Entonces básicamente la fórmula de contará lo que hace es contará, me cuenta datos numéricos y alfabéticos al tiempo. ¿Listo? Independientemente literales. Para que lo entiendan mejor. Datos numéricos y literales al tiempo. Independientemente de lo que tenía la fórmula de contar, que ella nos contaba era solamente lo que eran datos numéricos. Esta fórmula de contará ya nos cuenta datos numéricos y literales. Listo, chicos, pasamos a la siguiente fórmula. Y la siguiente fórmula es la fórmula de concatenar. Listo, concatenar. ¿Y cómo funciona la fórmula de concatenar? Funciona de la siguiente manera. Vamos a colocar un título acá que diga nombres, otro título aquí que diga apellidos. ¿Listo? Y aquí, totalmente alejado, vamos a colocar una que diga nombres y apellidos. Doble clic sobre el tamaño de la celda para que se ajuste el tamaño completo de las palabras que están dentro de ella. Y aquí voy a colocar varios nombres. Tengo 4 nombres. En este momento tengo 4 nombres y 4 apellidos, uno justo al lado del otro. Listo, 4 nombres con su respectivo apellido. Entonces lo que va a hacer la fórmula de concatenar es que nos va a unir el nombre y el apellido en una sola celda. Si se dan cuenta, los nombres están en una y los apellidos se encuentran en otra, totalmente distinta. Lo que vamos a hacer es que vamos a fusionarlos o vamos a unir los nombres con los apellidos. Vamos a activar la fórmula, le decimos igual, llamamos a la fórmula que queremos aplicar, que es la de concatenar, abrimos paréntesis, seleccionamos el primer dato, le decimos punto y coma y seleccionamos el segundo dato. Luego de ello cerramos paréntesis y le decimos enter. Listo, si nos damos cuenta nos ha fusionado los nombres y los apellidos, o el nombre y el apellido. Pero ¿qué ha pasado acá? Si ustedes notan, ha quedado totalmente unido, ha quedado una sola palabra, y lo que nosotros necesitamos es que nos quede el nombre y el apellido con la separación
en la mitad de ellos. Entonces para hacer esa separación la hacemos de la siguiente manera. Activamos la fórmula, luego del punto y coma vamos a colocar una comillas abierto, doble comilla, espacio, doble comilla, punto y coma y le decimos enter. Si nos damos cuenta, fíjense que ya nos hizo la separación entre el nombre y el apellido, chicos. ¿Cómo se hizo? Nuevamente, seleccionamos el primer dato, punto y coma, comillas dobles, espacio, comillas dobles, punto y coma y el segundo dato. Listo, ahí lo tenemos ya aplicado. Le decimos enter y vamos a aplicar la fórmula para todos. Entonces, si ustedes se dan cuenta entonces qué ha pasado, cómo funciona la fórmula de concatenar, nos fusiona, nos une dos celdas o varias celdas que nosotros queramos que nos fusione. ¿Listo? Entonces, que se puede hacer de manera distinta, o sea, cuando son totalmente separadas las celdas, sí se puede hacer. Si yo tengo aquí un nombre, tengo por ejemplo aquí un nombre, Andrea, y aquí tengo un apellido, ¿listo? Y quiero unirlos en una celda totalmente distinta, lo puedo hacer. ¿Cómo? De la misma manera. Igual, concatenar, abro paréntesis, selecciono el primer dato, punto y coma, si quiero que me quede el espacio entre el nombre y el apellido, comillas, espacio, comillas, punto y coma y el siguiente dato. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Y fíjense en lo que ha pasado. Las celdas están totalmente alejadas una de otra y la fórmula se ha aplicado. Me concatena, me une las celdas que yo desee. ¿Que puedo unir una o dos o más celdas? Sí, también lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí va a colocar otro nombre y aquí voy a colocar otro apellido. ¿Listo? Y voy a seguir fusionándole. Entonces llego y le digo yo a la fórmula que va a hacer el primer nombre, punto y coma, coloco el espacio con las comillas, punto y coma, siguiente dato, el espacio, punto y coma, el espacio con las comillas, punto y coma, siguiente dato, punto y coma, el espacio con las comillas, punto y coma, siguiente dato y cierro paréntesis y enter. Entonces fíjense en lo que ha pasado, me ha tomado 4 valores completamente distintos y me los ha concatenado. ¿Listo? Yo puedo colocar el valor que yo quiera dentro de ese espacio que acaba de generar dentro de los comillas dobles. O sea, si yo quisiera que me quedara un guión, lo puedo colocar, miren, voy a colocar un guión dentro de cada una de las palabras o en el medio de cada una de los nombres y apellidos que tenemos ahí. Fíjense en lo que ha pasado. Puedo colocar el dato que yo quiera, listo chicos, puedo colocar una i, puedo colocar el símbolo que yo quiera dentro de las comillas dobles que tengo acá, puedo colocar el dato que yo quiera. Entonces des en cuenta chicos, que puedo concatenar números, también lo puedo hacer. Si yo tengo aquí un número y tengo aquí otro número, listo, puedo concatenar dos números, también lo puedo hacer. Igual, la misma cuestión, y abrimos el igual, llamamos la fórmula, concatenar, abrimos paréntesis, seleccionamos el primer dato, punto y coma, le decimos que nos genere el espacio, entre uno y otro, punto y coma, y seleccionamos el otro dato. Le decimos enter y fíjense en que me ha colocado el espacio. Yo puedo colocar el dato que yo quiera, puedo decirle 2019 y 2020, ahí me queda, 2019 y 2020. ¿Listo chicos? Eso vendría siendo básicamente lo que es la fórmula de concatenar. ¿Listo? La fórmula de concatenar entonces, ¿qué hace? Lo que hace la fórmula de concatenar es que nos une, concatenar, nos une dos o varias celdas en una celda que queramos. Esa es básicamente la fórmula de concatenar. Listo chicos, ahora nos venimos con la fórmula de contar puntos y. Siguiente fórmula, le vamos a colocar su título, contar punto sí. ¿Listo? Entonces esa fórmula de contar puntos sí lo que nos va a hacer es lo siguiente: datos 1, datos 2. ¿Listo? Aquí vamos a colocar distintos tipos de valores. Ojo, en este caso voy a colocar varios colores. Listo. Y aquí voy a colocar distintos tipos de elementos.
Entonces aquí vendría siendo 3, 4, 3, 6. Listo. Vamos a aplicar entonces la fórmula acá. La fórmula sería contar punto sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer la fórmula de contar punto sí? La fórmula de contar punto sí lo que va a hacer es que nos va a contar los datos que nosotros queramos que nos cuente. O sea, esto vendría siendo básicamente una condición. Si cumple la condición, me genera el conteo, me hace la cuenta. Vamos a aplicar ahora lo que es la fórmula. Entonces activamos la celda donde vamos a aplicar la fórmula. Le decimos igual. Hacemos el llamado a la fórmula. Contar punto sí. Abro paréntesis. Selecciono los datos que quiero que me queden dentro del rango. Donde quiero que me ejecute la condicional. El condicional. Punto y coma. Abro comillas. Y dentro de esas comillas voy a colocar el valor que quiero que me cuente. En este caso yo quiero que me cuente cuántas veces está escrita la palabra rojo. Entonces le digo rojo, cierro comillas y cierro paréntesis y le digo enter. Si se dan cuenta, en este momento me salió un número 2 o me dice que son dos veces dos veces está repetida la palabra rojo. Entonces yo puedo colocar el condicional que yo quiera. Cambio rojo, yo le puedo colocar verde y me va a contar las veces que está la palabra verde escrita. Entonces vamos a cambiar aquí otro verde para que se den cuenta. Ha cambiado a 3. Si yo vengo y lo cambio, verde, ha cambiado a 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Me cuenta, si cumple con la condición que yo le coloqué, me cuenta cuántas veces está esa condición. En este momento, si se dan cuenta qué pasó acá, le coloqué la condición que es verde y me cuenta dentro de este rango cuántas veces está la palabra verde dentro del rango. ¿Listo? ¿Lo puedo hacer con números? También lo puedo hacer con números. Entonces, le digo, igual. Vamos a cambiarle a esto, quitar el color mientras tanto. ¿Listo? Le decimos igual, contar, punto sí, abro paréntesis, selecciono el rango que quiero en el que quiero que me busque cuántas veces está la condición, punto y coma, y le digo que en el caso de los números, simplemente yo coloco el número sin necesidad de las comillas. O sea, si yo quiero que me cuente cuántas veces está escrita la palabra, cuántas veces está el número 3 repetido ahí, le digo 3, cierro paréntesis y enter. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que ha pasado. Tengo dos veces la palabra 3 y si yo vengo y coloco el número 3 y si yo vengo y coloco otro tercer número 3, me aparece ahí. Si yo vengo y cambio este por otro 3, me aparece ahí. Entonces, ¿se puede hacer con letras? Sí, se puede hacer con letras, pero tiene que uno colocar la condición dentro de las comillas dobles. O si no, no les va a funcionar, les va a salir error en la fórmula. ¿Listo? En el caso de los números sí se puede sin la necesidad de las comillas. O yo voy a mirar, vamos a mirar si podemos, voy a hacer eso. También sirve con las comillas, ¿listo? Pero en el caso de las letras, de lo que es palabras, si ustedes le quitan las comillas, genera un error. No les cuenta los datos. Tienen que estar el condicional dentro de comillas dobles para que les funcione o de lo contrario no les cuenta, chicos. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que hace la fórmula contar punto sí? Contar punto sí lo que hace es que cuenta la cantidad de veces que se repite el condicional que nosotros deseemos, que nosotros coloquemos. ¿Sí? ¿Listo? Dentro de un rango. Eso es básicamente lo que hace la fórmula contar puntos sí. ¿Listo? Hay otra, vendría siendo la compañera, la prima de la fórmula contar puntos sí, que es la fórmula sí. Solo sí, sin la parte de contar. Entonces, ¿cómo funciona la fórmula sí? Funciona de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí una serie de notas. Nombre, apellido, nota 1, nota 2, nota 3 y aquí vendría siendo la definitiva. ¿Listo? Entonces, nombres y apellidos, las tres notas que va a tener esa persona y lo que vendría siendo la definitiva
de las tres notas. Entonces, vamos a colocar aquí nombres, cualquiera. Entonces vamos a colocar aquí Pepito, Juanito. Vamos a colocar aquí distintas notas. Pepito Pérez, apellido, Juanito Castro. Y vamos a colocar las notas acá. Entonces voy a colocar notas, la misma nota para todos. Con eso me pongo a copiarlas. Entonces se supone que la definitiva de este personaje va a ser 3. ¿Listo? Y la de este también va a ser 3. Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a colocar la condición. Entonces la condición va a decir que si aprobó o no aprobó. Aprobó o no aprobó. ¿Listo? Entonces decimos que esa condición nos dice que si la nota del personaje es mayor a 3,5, la persona aprueba. Aprobó. Si la nota es menor a 3,49, entonces la persona no aprueba o el estudiante no aprueba. ¿Listo? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a aplicar el condicional acá. Entonces le decimos igual a si, abro paréntesis y le digo que si lo que hay dentro de esta celda es mayor, menor o mayor a 3,5, entonces punto y coma me va a colocar entre comillas la palabra de si aprobó o no aprobó. En este caso, como es mayor a 3,5, entonces el estudiante aprobó. Cierro comillas y coloco ahora la contraparte, la de no aprueba. Entonces, punto y coma, abro comillas y le digo no aprobó. Cierro comillas. Entonces, vuelvo otra vez a hacer la explicación. Abro la fórmula. Igual así, selecciono la celda que quiero donde está la definitiva del estudiante y le coloco el condicional. Le digo que si lo que hay dentro de esta celda, que en este caso es F2, es mayor a 3,5, entonces el estudiante aprueba. O si no, de lo contrario, no aprueba. Cierro paréntesis, le digo enter y me dice que no aprobó porque su nota va a ser menor a 3,5. Pero ¿qué pasa si yo vengo y cambio la nota acá y le digo que la nota del estudiante va a ser 3,7? Automáticamente me dice que aprobó. ¿Sí se dan cuenta? Si vengo y le digo que la nota de él va a ser 2,5, me dice que no aprobó. ¿Listo? El condicional lo que hace es toma en referencia a la definitiva y me genera un mensaje. Lo puedo hacer también de la siguiente manera, tomando no el mayor, sino tomando el menor. Le digo que si la nota es menor a 3,49, o sea, voy a utilizar esta de acá. Digo que si la nota es menor a 3,49, entonces ya tengo que cambiar el orden de los mensajes. Como estoy tomando el que es menor, aquí coloco el primero, que es el de no, aprobó, y dejo de últimas la contraparte, que es la de aprobó. Entonces pilas con eso. Si tomo primero este valor, tengo que colocar primero este mensaje y después el otro mensaje, la contraparte. Si tomo primero este, que es el del menor, tengo que colocar de primera este mensaje y la contraparte después, que es el mensaje de aprobó. ¿Listo? Entonces él lleva su orden respectivo. Si ustedes lo colocan al contrario, o sea, estoy tomando el valor negativo, que va a ser el de los que pierden, o sea, si es menor que 3,49 y voy y coloco el aprobó y después el no aprobó, la fórmula me va a quedar mal y no me va a funcionar. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Si toman primero el mayor de 3,5, primero va el mensaje aprobó y después va el de no aprueba. Si toman primero el mensaje del menor de 3,49, primero colocan el no aprueba acá y luego el aprobó de última. ¿Listo? Para que por descarte genere que es ese. Le digo acá, y si yo vengo y cambio la nota a un 4,5, me dice que aprobó la materia. ¿Listo, chicos? Eso vendría siendo básicamente la fórmula de el condicional sí. Ya por último vamos a hacer la fórmula de promedio. ¿Listo? Promedio, para utilizar las notas anteriores. Entonces la fórmula promedio, ¿qué es lo que hace? Me toma en referencia, voy a copiar estas notas, me toma en referencia distintos tipos de valores para generar un promedio. Entonces aquí vendría siendo definitiva. ¿Listo? Y en definitiva lo que voy a hacer es que voy a generar el promedio. Ese promedio lo voy a hacer de la siguiente manera. La fórmula es igual a promedio, abro paréntesis, selecciono los datos que me queden dentro del promedio, cierro paréntesis y le digo enter. Ahora sí, automáticamente, si yo vengo y cambio cualquiera de estos datos que están acá, automáticamente me toma ya el promedio, que es la suma
de las notas dividido la cantidad de las notas. ¿Listo? O sea, esa fórmula promedio sería igual a esto, igual a suma de estos 3 notas dividida la cantidad de las notas, que son 3. Eso vendría siendo la fórmula de promedio. ¿Listo? Pero para que sea más rápida, pues hacemos el llamado a su fórmula respectiva, que va a ser la de promedio. Entonces básicamente esas son las fórmulas que veremos el día de hoy, chicos. Espero que este video sea de muchísima ayuda para ustedes. Un abrazo.